de soldados del 60 al 70% con Zika, malaria, es decir, y entonces, ¿cómo pretendemos que los cuarteles, señor presidente, venga los jóvenes si les damos ese trato que no tiene las condiciones de vida? Y creo que es mezquino de parte del gobierno, disculpen ustedes, lo hago con la mejor intención, de que se dé esos fondos. Se está peleando hace 4 o 5 meses, pero siguen las mismas necesidades. Y esto también sería abonar, señor presidente, ¿qué parte? Creo que la congresista Lourdes Alcorta ha manifestado, en los lugares más difíciles, más recónditos, están las Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional. Y ahí son los lugares donde se da la anemia, o sea, la disminución en la desnutrición. Y creo que puede participar las Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional a erradicar para darles las misiones también en la lucha contra la anemia. ¿Quiénes están ahí? O a veces el médico, el enfermero, los PIAs, que son las plataformas itinerantes de la Marina, hacen lo que puede, pero si le damos y le adicionamos esa tarea también a las fuerzas que lo pueden cumplir. Entonces, eso de verdad, señor presidente, un poco a esta Comisión de Defensa haría hacer ver nuestra preocupación y que no es solamente que estamos pidiendo, sino que también estamos brindando el apoyo o solicitando, sugiriendo que participe. Antes nosotros enseñábamos a leer y escribir en las zonas de frontera. ¿Por qué también no puede hacerse eso, señor presidente? Y por último también de nuestra Policía Nacional. Ustedes pensarán que es increíble, pero sí, en Tumbes, señor presidente, un policía para ir a la zona, a su puesto de vigilancia, tiene que ir nadando, porque no hay otra forma. O sea, no tiene un punto de comunicación. O sea, tiene que ir o nadando o para ahí un tronco, pero puede ser posible esto, señor presidente. Entonces creo que la idea es de que nuestros recursos, ¿no?, que si bien hay prioridades, pero no será esta una prioridad para todos estos miembros y particularmente lo personal de más bajo rango que son nuestros soldados. Nada más, señor presidente. Gracias. Señor Melgar, y luego el congresista Tubino, y terminamos. Y Richard Arce. Gracias, presidente. Presidente, hace más de un año que el anterior ministro del Interior se comprometió a solucionar los problemas de la Policía Nacional de la provincia de Huaura. Presidente, la Policía de Huaura, la oficina de la DIPICAT, que es investigaciones, no tiene servicios higiénicos y tiene que trasladar a los bares cercanos a los detenidos para que hagan sus necesidades fisiológicas. Más de un año, presidente. Entonces, el problema va a ser cuando se escape algún detenido, después la policía sale enjuiciada o 1000 problemas tiene. El abandono que se vive es fuerte allá y vemos que la inseguridad ciudadana crece día a día en las provincias de Huaura, Barranca y Huacho. No podemos permitir, presidente, que la policía viva en esas condiciones de vida. Entonces, pedirle, presidente, que informe el ministro del Interior cuándo va a solucionar el problema de la Policía Nacional de Huacho. Gracias, presidente. Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todas las personas presentes. Señor presidente, el día 24 de agosto estuvimos en Arequipa con el congresista Javier Velázquez Quesquén, haciendo la defensa de la ley 30683, señor presidente, con relación a la ley que nivela las pensiones de todos los que se encuentran inmersos en el decreto ley 19846. Ha quedado esto ya al voto en el Tribunal Constitucional y lógicamente es motivo de honda preocupación entre todos los retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Así que estamos haciendo votos para que se declare constitucional esa ley, porque de lo contrario afectaría a los que ya están recibiendo su pensión nivelada y que sería totalmente ilógico que volvieran a la injusticia que decretó el decreto legislativo 1133 del gobierno de Humala. Eso en primer punto. Y segundo, señor presidente, en algunos medios de comunicación se viene mencionando que 5 generales de la policía estarían investigados o están siendo investigados por presuntos nexos con los intocables ediles. Esto es importante, señor presidente, que el señor ministro del Interior, que no lo he escuchado al menos hacer declaraciones con respecto a esto, informe a esta comisión
qué acciones se están tomando, qué hay de cierto en todo esto y si hay acciones administrativas que se están tomando en la Policía Nacional o a través del Ministerio del Interior con relación a este tema, señor presidente, porque ahora vivimos una época donde en base a cualquier información se tergiversan cosas, se agrede a las personas solamente por dichos. Y entonces, acá estamos hablando de 5 generales que creo que es necesario que el ministro del Interior se dirija acá a esta comisión, o nosotros dirigirnos a él para que informe qué hay de todo esto, señor presidente, porque se habla de coimas que si pagaban 30.000 soles mensuales y cosas por el estilo. Es necesario tener conocimiento, señor presidente. Gracias. Señor Arce. Richard Arce. Gracias, presidente. Saludando a los colegas congresistas. Hace un momento el congresista Octavio Salazar mencionó el problema de Cotabambas sobre la declaración de estado de emergencia. Presidente, en realidad yo quería tomar la palabra al respecto porque acaba de emitir el Ejecutivo efectivamente una nueva resolución declarando estado de emergencia el corredor minero. Y quisiera hacerle la precisión porque es importante que usted convoque a los jefes de la policía encargados de brindar el informe de inteligencia respecto a lo sucedido de los hechos. En este momento hay un problema serio, es cierto, en el corredor minero, específicamente en la zona de Yaviyavi, que corresponde a Velille, a la provincia de Chumbivilcas del Cusco. El Cusco, la región Cusco. Pero el corredor minero viene desde la zona de la comunidad de Fuerabamba, que está en Chalhuahuacho, pasando por el otro distrito de Mara, que es Cotabambas, y llega hasta el lugar de Pillones, donde hacen el descargo del mineral. Ese tema es muy delicado, presidente, y ya en la mañana, cuando estuvimos reunidos con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, expresé mi incomodidad al respecto, porque hay que tener mucho cuidado con declarar estado de emergencia. Uno, porque hay que contextualizarse muy bien en el plano geográfico, pero más importante de esto en la necesidad de solucionar los conflictos sociales. Nuestro país basa su economía en la exportación de nuestros recursos naturales, explotados por transnacionales, en este caso específico la China MMG Minmetals, que está allá en la zona de Cotabambas. Hay un problema con la comunidad de Fuerabamba donde se ha hecho el tajo abierto. Son los comuneros que están en Yaviyavi que les hicieron un cambio de terreno respecto a la zona de tajo para tener otro campo específico para que puedan hacer la crianza de sus animales. Y es en esa zona donde se ha bloqueado la carretera. Si querían declarar estado de emergencia en el caso extremo, que tendríamos que revisar cuáles fueron las circunstancias para declararlo, era importante acotar la declaratoria de estado de emergencia. Y lo digo ¿por qué? Porque esta declaratoria de estado de emergencia lo hemos vivido el año pasado desde el mes de agosto, señor presidente, y ha durado prácticamente hasta el mes de marzo, abril de este año, y lo único que está generando es provocar otros problemas mayores que existen en la zona. Usted sabe que cuando se declara estado de emergencia, se limita los derechos civiles que tienen los ciudadanos. Y evidentemente en una zona candente donde hay problemas sociales, donde el gobierno más bien debería tener una posición proactiva, y se los he manifestado abiertamente tanto al premier como al propio presidente, la necesidad de que se puede dialogar y se puede solucionar, porque son problemas muy diversos, asociados específicamente al caso de la explotación minera. En ese marco, presidente, yo exhortaría a la Comisión de Defensa solicitar la información correspondiente a la policía para que nos pueda remitir el argumento de por qué han reportado esos datos de declarar todo el corredor minero, sabiendo que esto puede generar un problema mayor. Y le doy un dato más y con eso termino, presidente. Hace unas semanas, un par de meses, se declaró a través de otra resolución una indemnización por el uso de la carretera que beneficia a 4 comunidades. En realidad son 6 comunidades, 2 comunidades que han sido reconocidos por el gobierno regional, pero no a nivel nacional. Ahora que he estado en la zona, me doy con la sorpresa que la comunidad de Antuyo, que es la más perjudicada, por donde pasan los camiones, no ha recibido absolutamente nada de beneficio de esta indemnización que han otorgado. Estamos hablando de 17 millones de soles, presidente, de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, ahí hay un problema serio porque se anticipó que tengan mucho cuidado con la entrega de este dinero y que sea a los verdaderos afectados por el tema minero. En ese marco, presidente, es importante que el Estado preste atención a la situación que se vive en la zona. Son comuneros que están
siendo afectados por la explotación minera porque se trastoca su vida cotidiana. Es un tema hasta intercultural que se tiene que tener mucha objetividad a la hora del relacionamiento. Porque ayer usted de repente ha sido testigo en un programa dominical, se ha presentado las viviendas al estilo occidental construidas para que la población sea trasladada a esa zona. Para el bienestar de repente de gente occidental puede entenderse que esa vivienda es desarrollo, pero en realidad les ha generado un serio problema a esa población porque está acostumbrada, por ejemplo, a vivir en estancias. Significa que periódicamente se trasladan de acuerdo a sus comunidades y no pueden estar en un solo lugar fijo. Me pide una interrupción la congresista Alcortas, si me permite, presidente. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Una consulta. ¿Esa zona no recibe canon de la minera, de la empresa? ¿No recibe canon? Gracias, señora Alcorta. Es muy importante lo que usted acaba de mencionar. El proyecto minero Las Bambas ha significado el año pasado un incremento del 2.5% del PBI. Dentro del contrato que existe para el otorgamiento de la buena pro para la explotación minera, se establece una cláusula de la depreciación anticipada, que tienen todas las empresas mineras como un beneficio tributario de parte del Estado peruano. En el caso particular del proyecto minero Las Bambas, ha empezado a explotarse el año 2016 y tiene este beneficio tributario, lo cual significa que en su estado de pérdidas y ganancias declare la depreciación como si fuera un gasto, y evidentemente al correr los flujos del estado financiero de pérdidas y ganancias no tiene utilidad. Al no tener utilidad, simplemente se declara en cero o en pérdida, no va a pagar impuesto a la renta. Al no pagar impuesto a la renta, no hay canon minero, presidente, porque usted sabe que el canon minero corresponde al 50% del impuesto a la renta. Y la proyección desde el año 2016 que se viene explotando hasta el año 2021 es que no se va a pagar el canon minero que le corresponde a la región de Apurímac. Y le doy un dato preciso. Cada año por la depreciación anticipada que fue aprobado por el gobierno de Alberto Fujimori en el año 93 para estimular la inversión privada en un contexto del consenso de Washington, de las recomendaciones del del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para incentivar las inversiones. Debería haber una modificación, hemos presentado el proyecto de ley. Está recibiendo regalías mineras Apurímac, tampoco tenemos que ser objetivos. Ha recibido casi ya 150 millones de dólares en estos 2 años de explotación, pero comparativamente a lo que se iba a recibir como canon minero, presidente, un promedio de 1.200 millones de soles que le correspondía a la región Apurímac por año. Estamos hablando, en proyección con los precios actuales del commodity del mineral, estamos hablando de más de 5.000 millones que Apurímac no va a percibir ingreso. Sumado a esto de que el mineral está siendo sacado, que ha habido una modificación en la construcción del proyecto minero, que se iba a sacar mediante un mineroducto y ahora se está transportando por camiones, genera todo un conflicto social y una desatención del gobierno, presidente. Y quiero ser muy objetivo, acá hay responsabilidad directa de los gobiernos de turno desde el señor Ollantumala y el actual presidente. Porque de por medio está el principal proyecto minero que tiene el país, donde se cifran las esperanzas para el desarrollo económico del país. La indignación personal que siento es que desde el primer día que llegué acá al Congreso he manifestado abiertamente de estos problemas que existen en la zona, que debería prestarse atención. Y se llega al extremo de que cuando ya hay movilización social, la respuesta a esa población que ha dado todas las facilidades, y en eso quiero ser muy preciso, Las Bambas no es Conga, Las Bambas no es Tía María, ahí más bien la población, mi población noble ha dado todas las facilidades a este proyecto minero. ¿Cómo es posible que el Estado responda con declaratorias de estado de emergencia? Por eso, presidente, es importante atender este tema, es bastante complejo, es bastante difícil, hay otros problemas asociados evidentemente que te tienen que tratar con mucha objetividad, pero hay que respetar a esa población que ha dado todas las facilidades a ese proyecto minero que está bien encaminado, pero lamentablemente por una desatención y sobre todo la ausencia del Estado se genera este tipo de problemas y es el propio Estado con esta declaratoria de emergencia que va a activar otros conflictos sociales. Por ende, presidente, reitero la necesidad de convocar a los altos oficiales encargados de la policía de haber hecho el reporte para que se haga la declaración de estado de emergencia, que evidentemente no estoy de acuerdo porque es una provocación a mi población de Apurímac. Gracias, presidente. Congresista Paloma Noceda, por favor. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los colegas. El día martes 28 de agosto visité las instalaciones del Programa Nacional País, Plataformas de Acción para la Inclusión Social, a fin de sostener una reunión con el almirante en retiro Jorge Moscoso Flores.
La misión de este programa es articular el trabajo y la presencia de entidades públicas y privadas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población asentada en centros rurales o asentada de manera dispersa en zonas con escasa presencia del Estado. El presupuesto actual del programa País es de 77 millones de soles, pero requeriría de por lo menos 100 millones de soles el próximo año para poder mejorar su alcance. Si bien este depende en cuanto a presupuesto del Ministerio de Inclusión Social, también trabaja de manera articulada con el sector defensa para poder brindar el servicio. Actualmente existen 389 tambos a nivel nacional, cada uno de ellos cuesta 1.2 millones de soles. Y en cuanto a las PIAs, estas plataformas que son lacustres, brindan servicios de salud, de registro nacional de identidad, monitoreo de la gestión educativa, programas sociales, protección a niñas, niños y adolescentes, sala de cirugía, triaje, cajero automático, entre otros. Es decir, brindan servicios a todas estas zonas que están muy alejadas. Todas estas PIAs son construidas por el CIMA Iquitos, así que sería interesante que en algún momento en que se programe una sesión descentralizada de la comisión se pueda visitar o el CIMA Iquitos o de repente ver alguna de estas plataformas itinerantes en alguna región de nuestro país. Gracias. Está muy bien, muchas gracias. ¿Algunos pedidos específicos? Señor presidente. Señor Segura. Específico, presidente. Muchas gracias. Primeramente, saludar a los colegas congresistas. La seguridad ciudadana, presidente, debe verse como un enfoque integral, como lo dijo usted al principio de esta legislatura. Y en ese sentido, el Ministerio de Justicia es el órgano rector del sistema penitenciario. Ahí tenemos los temas de las extorsiones desde las cárceles, la implementación del bloqueo de celulares, para lo cual, señor presidente, solicito que se le cite al ministro para ver cuántos penales en el Perú ya tienen implementado el bloqueo de celulares, la implementación de los billetes electrónicos y sobre los convenios que tiene el Ministerio de Justicia conjuntamente con el Ministerio del Interior. Y lo más importante, presidente, sobre los procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde están siendo procesados, más que nada por venganza ideológica, muchos policías y militares por presuntos hechos contra la humanidad. El Procurador Supranacional, así como es tan ágil para defender a estos casos, ¿no?, debe informar qué se está haciendo para defender a nuestros héroes, aquellos que lucharon contra el terrorismo y el narcotráfico, señor presidente. Así que, por favor, que la Secretaría correspondiente lo coloque en la agenda en el transcurso de estas semanas. Gracias, presidente. Señora. Sí, presidente, en la Comisión de Defensa hay un proyecto de ley del Ministerio de Defensa, del COEN, para formar la escuela especializada de emergencias en el país. Yo he conseguido un préstamo, una donación de la CAF, al COEN. Ya se comunicó el señor Carranza con el general Chávez, pero hay que aprobar el proyecto, a ver si la próxima semana lo pueden presentar para discutirlo, debatirlo y si es necesario aprobarlo. La plata no lo tengo acá, pero eso se lo acerco después, pero ya está el proyecto en revisión. Gracias. Solamente una señor de paso, ¿cómo no? ¿A un pedido? Sí. Sí, presidente, buenas tardes. Buenas tardes a los colegas. Presidente, yo quería referirme al estado de emergencia de la zona del BRAE. Quiero referirme al estado de emergencia en lo que se encuentra la zona del BRAE, presidente. Vamos acercándonos casi a los 40 años, presidente, y todo el tiempo el BRAE está declarado en emergencia. 40 años, presidente, nos vamos acercándonos. Y solamente se declara en estado de emergencia. Pero estado de emergencia solamente para dos sectores que nosotros los del BRAE lo vemos, para el interior y para el ejército. Justamente, congresista, si me permite una interrupción,
una de las conclusiones o acuerdos que hemos tomado en la mañana, vamos a hacer una sesión exclusivamente para el tema de Brian. ¿Ya? Vamos a tratar y vamos a participar todos. Van a ser realmente 2 reuniones.